Buenas noches, estudiantes. Vamos a continuar con nuestra segunda unidad de transporte a través de la sangre y vamos a tratar lo que sería el ciclo del hierro, o también conocido como metabolismo del hierro, y algunos requerimientos nutricionales adicionales como serían sobre todo vitamina B12 y los folatos. En cuanto a lo que es el metabolismo del hierro, recordemos que es un componente importante de la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, las peroxidasas y las catalasas. El hierro corporal total más o menos equivale a 50 miligramos por kilo de peso en el caso de los varones y 40 miligramos por kilo de peso en el caso de las mujeres. Eso da un total aproximado de más o menos 2.5 gramos en las mujeres y 3.5 gramos en los varones. Y este hierro está alojado en diferentes compartimientos. Existe el llamado hierro asociado a la hemoglobina, que es el mayor componente, el 65%. El hierro de almacenamiento, ya sea bajo la forma de ferritina o de hemosiderina, y constituye el 30%, donde encontramos este hierro de almacenaje, sobre todo en los hepatocitos y en las células del sistema retículo endotelial. Tenemos el hierro de transporte, que va a constituir lo que sería la transferrina, y solamente es el 1%, y el hierro tisular, es decir, el que forma parte de la mioglobina y algunos sistemas enzimáticos, y constituye el 4%. Pueden encontrar ustedes también en los libros que les hablan del hierro funcionante, y esto hace referencia a lo que sería el hierro alojado en la hemoglobina más el que está en la mioglobina. El hierro circulante es el que está unido a la transferrina y el hierro intracelular es el que forma parte de las enzimas citoplasmáticas. El requerimiento de hierro en un adulto joven, varón, es de 7 a 10 miligramos por día y en una mujer es de 7 a 20 miligramos por día. Esto por las pérdidas menstruales. El hierro de la dieta lo podemos encontrar de dos formas, ya sea como hemo o como no hemo. Hemo está fundamentalmente en las carnes, en las vísceras, y como no hemo en algunos vegetales. La absorción total del hierro es baja, solamente se absorbe del 10 al 20% de lo que se consume diariamente, y esto más o menos es 1 miligramo por día. Como les decía, hay dos formas de presentación. El hierro hemo tiene una mayor absorción, más o menos el 20% de este se va a absorber, mientras que el no hemo solamente entre el 1 al 2% es el que se va a absorber y es el que encontramos en algunos vegetales, menestras. Existen sustancias que son inhibidoras de la absorción del hierro, como son los fosfatos, tanatos, carbonatos, oxalatos, y existen otras que son potenciadores de su absorción, como el ácido cítrico, el ácido ascórbico, algunos aminoácidos y los azúcares. Esto es importante recordarlo en el momento que uno va a dar tratamiento a un paciente, indicarle con qué sustancias, sobre todo con qué fármacos no debe combinarlo y con qué otros alimentos sí es factible consumirlo y ayuda a su absorción. El volumen de absorción de este hierro va a depender del tamaño de los depósitos de hierro que hay en el organismo. Esto quiere decir que si mis depósitos están muy por debajo de lo que deberían estar en contenido de hierro, la absorción va a aumentar. En cambio, si estos depósitos están llenos, la absorción va a limitarse. ¿De qué más depende? De la solubilidad del hierro. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo el estado de hierro ferroso, como es lo que se tiene en las carnes, en el hígado y en el pescado, la absorción es mucho mejor. ¿En qué lugar se produce? Es en el duodeno. ¿Cómo es que ocurre esta absorción? Una vez que el hierro ha ingresado al tracto gastrointestinal, si el hierro estaba bajo la forma hemo, o sea, el que viene con las carnes, el que está en estado ferroso, utiliza su propio transportador, que es un transportador hemo, para ingresar al enterocito. Este transportador está en el borde luminal de los enterocitos. Una vez dentro del citoplasma del enterocito, puede pasar a ser absorbido o puede pasar a almacenarse bajo la forma de ferritina a nivel de la mucosa duodenal. En el caso del hierro, que es no hemo, que está bajo la forma de férrico, tiene inicialmente que tener una transformación a ferroso. Quien se encarga de esta transformación es la citocromo B duodenal, que está también en el borde apical. Una vez que está bajo la forma de hierro ferroso,
va a ingresar a la célula y lo va a hacer utilizando otro transportador diferente al utilizado por el hierro bajo la forma hemo. Este otro transportador es el de MT1, su nombre es transportador 1 de metales divalentes, que se encarga de transportar el hierro junto con el hidrógeno. Una vez dentro de la célula, el hierro en el estado ferroso igual va a tener dos opciones: almacenarse bajo la forma de ferritina a nivel de la mucosa o pasar a ser absorbido. El hecho de que exista el almacenaje de hierro bajo la forma de ferritina en la mucosa intestinal hace que cuando hay una pérdida excesiva por descamación de las células epiteliales puede haber también depresión de los almacenes de hierro. De cualquiera de las dos formas, ambos van a tener que ser absorbidos y para eso es necesario que el hierro sea transportado hacia la parte basal del enterocito, porque en esta parte vamos a encontrar a la ferroportina 1. Esta ferroportina es la que va a permitir que el hierro en estado ferroso se absorba, pero una vez absorbido tiene nuevamente que transformarse en hierro bajo el estado férrico. ¿Quién se encarga de esta nueva transformación? La efaestina. Una vez que está el hierro en la sangre, va a unirse a su proteína transportadora, que es una apotransferrina, y la unión de ambos va a formar la transferrina. Esta transferrina va a dirigirse a los diferentes órganos, pero fundamentalmente al hígado y a la médula ósea, para lo que sería la eritropoiesis. El hierro que va al hígado va a permitir o va a estimular en la liberación de otra sustancia que es la hepcidina. Y esta hepcidina va a limitar el efecto de la ferroportina, con lo cual también limita la absorción. Entonces, este vendría a ser el regulador de la absorción intestinal. Entonces, hablaremos un poco de hepcidina. Hepcidina viene a ser un regulador negativo, es segregada por los hepatocitos, se va a unir a la ferroportina, va a provocar que se internalice, o sea, que se meta dentro del citoplasma y que después se degrade. Un incremento de las concentraciones de hepcidina van a conllevar a una disminución de la ferroportina y por lo tanto a una menor absorción. Por el contrario, una disminución de las concentraciones séricas de hepcidina conducen a incremento de la expresión de ferroportina y a una mayor absorción. Esto en algún momento puede ser un problema, porque puede generar una sobrecarga sistémica de este metal y conducir a una enfermedad denominada hemocromatosis. Otra cosa que hace la hepcidina es inhibir la liberación de hierro de los macrófagos. Tenemos acá entonces un esquema para explicar el rol de la hepcidina en la regulación de la absorción del hierro y en la liberación del hierro a partir de los macrófagos. Tenemos acá al macrófago y por este lado tenemos al duodeno. Entonces, ¿qué va a hacer la hepcidina? Va a inhibir que el macrófago libere hierro hacia la sangre, por un lado, y por otro, inhibir la absorción de hierro a nivel del duodeno. ¿Qué cosas estimulan la liberación de hepcidina, la producción de hepcidina por parte del hígado? Una saturación de transferrina alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la transferrina tiene gran contenido de hierro, entonces se tiene que bloquear la absorción porque ya se tiene el suficiente hierro. Entonces eso va a hacer que se incremente a la hepcidina. Por otro lado, si la saturación de transferrina está disminuida, esta va a inhibir la síntesis de la hepcidina y esta ya no va a tener sus efectos a nivel duodenal ni a nivel de los macrófagos. El hierro, una vez en sangre, se va a tener que combinar con una proteína que es una betaglobulina, se llama la apotransferrina y va a formar la transferrina, que viene a ser la forma de transporte en el plasma. La transferrina, que va a hacer, se va a unir a los receptores a nivel de células intestinales, va a ingresar por pinocitosis y va a liberarse en los capilares sanguíneos en la forma de transferrina plasmática. Esta transferrina tiene una unión débil con el hierro, de modo que en cualquier momento se puede liberar de ella para ser utilizada por las células. Esta proteína transporta en realidad solamente 2 átomos de hierro. Van a encontrar en los libros que hablan de estas siglas T y BC, que es la capacidad
total de fijación del hierro por parte de la transferrina y su valor normal va entre 300 a 400 microgramos por decilitro. Es uno de los exámenes que se suele pedir para estudios de anemias por déficit de hierro. Bueno, y se sabe que aproximadamente el 30% de los sitios de unión al hierro están ocupados por este, el resto no, el resto está libre. El almacenamiento del hierro va a ocurrir de dos formas, bajo la forma de ferritina o bajo la forma de hemosiderina. La ferritina en realidad consiste en una cubierta proteica que se llama apoferritina y un núcleo de hierro. Ambos forman lo que sería la ferritina. Esta sustancia es soluble en agua. Es la forma en la que se almacena en todas las células. En caso de necesidad, rápidamente se va a movilizar para permitir la síntesis de hemoglobina. Existe una relación directa entre la ferritina circulante y los depósitos corporales de hierro. Es decir, a mayor ferritina, mayor cantidad de depósitos corporales en hierro. La otra forma de almacenamiento es la hemosiderina. Agregados de ferritina de los que se ha removido la mayor parte de la porción proteica, es decir, de la apoferritina. Esta sustancia bajo esas condiciones es insoluble en agua y viene a ser la forma de almacenamiento pero de todo lo que sea exceso de hierro. Normalmente esta hemosiderina se va a almacenar en las células del sistema fagocito mononuclear, del hueso, del hígado y del vaso. En caso de necesidad su disponibilidad es menor para lo que sería síntesis de hemoglobina que lo que podría aportar la ferritina. En la histología con coloración tradicional de hematoxilina e eosina se observa como un pigmento granular de color marrón dorado. Utilizando la coloración de azul de Prusia o PERS, estos se van a teñir de color azul y esta coloración es útil para demostrar su presencia. Se sabe que 1 microgramo por litro de ferritina plasmática representa aproximadamente a 8 a 10 miligramos de hierro almacenado. El valor normal de ferritina sérica va entre los 15 y los 300 microgramos por litro. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Yo puedo intuir cuánto hierro almacenado tengo dependiendo de las concentraciones de ferritina en suero. Tenemos dos imágenes histológicas, las dos corresponden a hígado. En la primera se trata de una coloración con hematoxilina e eosina y la segunda se trata de una coloración de azul de Prusia. En la primera vamos a ver que en el citoplasma de los hepatocitos se aprecia un pigmento marrón dorado que corresponde a la hemosiderina, mientras que en la segunda lo que vemos son unos pigmentos granulares teñidos de color azul. Entonces, esta coloración es importante, es muy útil para demostrar la presencia de hemosiderina. ¿Qué va a ocurrir en los precursores de los eritrocitos? Esta transferrina plasmática, la que venía en sangre, se va a unir a los receptores de las membranas celulares de los eritroblastos. Esos receptores se llaman CD71. Estos eritroblastos van a endocitar a la transferrina junto con el hierro y el receptor. Una vez dentro del eritroblasto, el hierro va a ir a las mitocondrias para la síntesis del grupo hemo. Por otro lado, la destrucción de los eritrocitos va a conllevar a la liberación de hemoglobina. Esta hemoglobina va a ser fagocitada por los macrófagos, se va a formar ferritina o se va a formar hemosiderina y de ahí su disponibilidad para reutilización. En esta diapositiva tenemos al eritroblasto. El eritroblasto en su superficie va a presentar el receptor para la transferrina y acá está esquematizada la transferrina con las dos moléculas de hierro que transporta. Se van a unir la transferrina con su receptor, van a ser endocitados, internalizados y una vez dentro el hierro va a ser transportado hacia la mitocondria para la síntesis de grupo hemo, mientras que la transferrina ya desprovista del hierro, o sea sería una apotransferrina en realidad, y el receptor van a ser trasladados hacia la superficie para su reutilización. Al igual que en otras células, parte del hierro que llega a los precursores de eritrocitos pueden almacenarse bajo la forma de ferritina. Esto a nivel de los lisosomas. Es normal que los eritroblastos contengan agregados de ferritina y que se pueden ver en coloraciones especiales como esta, como gránulos de coloración azulado, por lo general dispuestos alrededor del núcleo. ¿Qué porcentaje de estas células con depósitos de ferritina es normal? Entre el 25 al 30% de las células. Se les conoce como sideroblastos.
Cuando existe un exceso o un porcentaje mayor de estos, se podría estar hablando de lo que sería la anemia sideroblástica, con presencia de sideroblastos en anillo o también defectos en la síntesis de la hemoglobina. En cuanto a la pérdida de hierro, se pierde en heces debido a la exfoliación gastrointestinal, se pierde en orina y se pierde por piel. ¿Cuánto es aproximadamente lo que se va a perder? 1 miligramo por día. La excreción en varones va a ser de 0,6 miligramos de hierro por día y la pérdida en mujeres de 1,3 miligramos por día debido a la menstruación. Entonces hay un rango variable dependiendo del género. ¿Cómo se regula el contenido de hierro corporal total? Lo hace sobre todo mediante la modificación de velocidad de absorción. Si los almacenes de hierro están saturados, se reduce mucho la absorción de hierro a nivel intestinal, pero si están vacíos, esta absorción se va a incrementar, se va a acelerar incluso hasta en 5 veces. Este es un cuadro resumen donde están representadas las principales proteínas involucradas en la absorción del hierro. Tenemos al transportador 1 de metales divalente, que ya saben que está localizado en la superficie apical de los enterocitos duodenales y que permiten el ingreso del hierro hacia el citosol. Hablamos de la ferroportina tipo 1, que es una proteína también de los enterocitos, pero esta vez en la superficie vasolateral. También lo pueden encontrar en macrófagos, en hepatocitos, en la placenta. Y esta ferroportina tenemos que recordar que es inactivada por la hepcidina. La hepcidina es un péptido que es producido por el hígado y que es el principal regulador de la absorción de hierro y el reciclado del mismo por controlar a la ferroportina. Cuando incrementa la síntesis de hepcidina en procesos inflamatorios y en sobrecarga de hierro. Se inhibe ante déficit de hierro, ante el incremento de la actividad eritropoyética y la hipoxia. La efaestina es otra proteína que está localizada también en el enterocito duodenal y que permite la transformación del hierro ferroso al hierro férrico para su transporte a través de la circulación. Entonces vamos ahora a ver la anemia causada por un déficit de hierro. La más común a nivel mundial, que es la anemia ferropénica. El consumo del hierro va a conllevar a un agotamiento de los depósitos corporales para este metal. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar una anemia por deficiencia de hierro? Las gestantes, los niños menores de 5 años, las personas adultas, las mujeres en el grupo de edad reproductiva y los adolescentes. Podríamos agrupar entonces a las causas de la deficiencia de hierro en 4 grandes grupos. Aquellas asociadas a una dieta inadecuada de hierro, que viene a ser la causa más común de todas, aquellas asociadas a un defecto en la absorción del hierro, como lo que ocurre con las gastroctomías subtotales, la enfermedad celíaca, la gastritis por Helicobacter pylori, los antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, aquellas causadas por una excesiva pérdida de este metal que se ve en el sangrado gastrointestinal, ya sea de origen esofágico, úlcera péptica, gastritis, divertículo de Meckel, enfermedad de Crohn, entre otras, los sangrados uterinos, las metrorragias, las menorragias, los sangrados del tracto urogenital, hematuria, hemoglobinuria, sangrados del tracto respiratorio como la hemoptisis o cualquier otro defecto hemorrágico. Y la última causa sería el incremento de las necesidades o de los requerimientos de hierro, como ocurre durante la gestación, la infancia y la adolescencia. En estos 4 van a estar agrupados la gran mayoría de enfermedades que conllevan a una anemia ferropénica. Este cuadro ya lo conocemos, es de la clasificación de las anemias en relación al volumen corpuscular medio. Acá tendríamos las anemias microcíticas, las normocíticas en verde y en azul las macrocíticas. La anemia por deficiencia de hierro pasa por varias fases. Dentro de ellas, los estadios iniciales de esta enfermedad conllevan a una anemia de tipo normocítica, normocrómica usualmente, mientras que cuando la anemia ferropénica ya está bien establecida con toda la clínica
clásica, lo que vamos a observar ahí va a ser una microcitosis. Hay que recordar esto para no confundirnos, porque algunos libros les hablan de normocitosis, mientras que otros les hablan de microcitosis. La explicación es esta, nos están hablando de dos momentos totalmente diferentes de la misma enfermedad. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene una persona con anemia ferropénica? Podemos ver que hay manifestaciones comunes a todas las anemias y manifestaciones que son específicas de un déficit de hierro. Las que son comunes a todas las anemias: astenia, mareo, cefalea, disneyas, palpitaciones, angina, claudicación, palidez, taquicardia, la presencia de un soplo y, en casos graves, insuficiencia cardíaca congestiva. Mientras que las manifestaciones que son específicas del déficit de hierro, tenemos a la glositis, que consiste en la pérdida de esa rugosidad de la lengua, de modo que ésta aparece lisa, roja y sobre eso puede ulcerarse. La coiloniquia, que es una alteración a nivel de las uñas, de modo que estas, en vez de ser curvas hacia abajo, parecen curvas hacia arriba, y eso ha hecho que se llamen también uñas en cuchara. La estomatitis angular, que viene a ser presencia de úlceras y grietas a nivel de los ángulos de la boca, alopecia, la pica o apetito inusual por cosas que normalmente no se comerían, como son el barro, el hielo. Acá tenemos la valoración de la palidez en piel, siempre haciendo comparación, que sabemos que no tiene anemia. La valoración en mucosas, para lo cual la mucosa conjuntival es la más útil. La llamada coiloniquia, esa deformidad de la curvatura de las uñas, de modo que ahora parecen como cucharas. La glositis, la pérdida de irregularidad de la lengua, ahora luce más eritematosa y se puede ulcerar. Y la queilitis o estomatitis angular, que afecta a los ángulos de la boca. Y la llamada pica. La anemia ferropénica tiene una evolución, va a pasar por estadios. Entonces, la mayor parte de los libros hablan de una anemia prelatente, una anemia latente y una anemia franca. ¿Cómo diferenciar en qué estadio estaría nuestro paciente? En la anemia prelatente, lo que yo voy a tener es depresión de mis depósitos de hierro. Solamente eso, depresión de mis depósitos de hierro. En la latente ya voy a tener deficiencia de hierro para lo que sería la eritropoiesis. Mientras que en la franca la deficiencia de hierro ya es tan marcada que me conduce a una anemia. Si evaluamos el depósito o los almacenes de hierro a nivel de médula ósea, vamos a ver que en la anemia prelatente están ausentes, al igual que en la latente y en la franca. Si evaluamos la ferritina sérica, en las tres también va a estar baja. Si evaluamos la capacidad de fijación de la transferrina, va a estar normal en la prelatente y en la latente, aunque en esta última también podría estar un poco elevada, mientras que en la anemia franca sí, definitivamente tiene que estar incrementada. La protoporfirina eritrocítica libre va a estar normal en la anemia prelatente, mientras que va a estar incrementado en los otros dos tipos. La saturación de transferrina es normal en la anemia prelatente y en las otras dos va a estar disminuida, porque tengo menos hierro, entonces mi transferrina va a estar menos saturada. La hemoglobina, en este caso, y que complica un poco el nombre, el hecho de colocarle el nombre de anemia, porque no hay anemia, la hemoglobina acá está en valor normal, mientras que en las otras sí está disminuida. Entonces el término anemia sería más correcto utilizarlo en estas dos partes, mientras que en estas no estaría bien empleado, ¿no? El volumen corpuscular medio es normal en los dos primeros estadios, y cuando ya la persona tiene una anemia franca, este volumen va a estar disminuido. Entonces ahí es donde se habla de la microcitosis. Y la mayoría de los libros la nombran así, ¿no? Cuando es que se hace referencia a anemia ferropénica, siempre se comenta que es una anemia de tipo microcítica y es hipocrómica. Y es justo el último parámetro, la hipocromía, que no se aprecia en la anemia prelatente ni en la latente, mientras que en la franca sí. Cuando vemos el
frotis de sangre periférica, vamos a ver acá que los eritrocitos están normales. Acá están normales, pero ya empieza a haber una eritropoiesis deficiente. Y en el caso de la anemia ya franca se ve los hallazgos descritos en todos los libros, ¿no? La microcitosis y la hipocromía a comparación de los otros estadios, ¿no? Se ve que la parte pálida se ve mucho mayor que 1/3. Y en estos casos el índice de dispersión eritrocitaria va a estar pues aumentado, porque va a haber variabilidad mayor de lo normal en relación al tamaño de los eritrocitos. En exámenes de laboratorio que voy a tener, hemoglobina por debajo del valor normal, acompañada de un hematocrito también por debajo del valor normal. La morfología de los glóbulos rojos, lo comentábamos hace un momento, microcítica, hipocrómica. Los receptores para transferrina van a estar incrementados y la hepcidina va a estar disminuida. Dentro de los exámenes que se solicitan, tenemos el llamado perfil del hierro. Este perfil que incluye valorar el hierro sérico, la ferritina, la transferrina sérica, la capacidad plasmática para unirse al hierro y la saturación de transferrina. Para estos pacientes, el hierro sérico va a estar disminuido, la ferritina va a estar disminuida y si yo encuentro menos de 12 microgramos por litro, recuerden que te expresa cuánto encuentro yo de hierro en almacenaje. Entonces, si yo tengo un valor por debajo de 12 microgramos, quiere decir que no hay depósito de hierro. La transferrina sérica va a estar incrementada. La capacidad plasmática para unirse al hierro por parte de la transferrina, esta sí va a estar incrementada porque ya como no hay hierro, las dos moléculas que transportaba pues no van a estar, entonces su capacidad para transportar tiene que estar incrementada. ¿A cuánto? Por encima de 400 microgramos por decilitro. Y la saturación de transferrina está disminuida por debajo del 15%. Hay una fórmula para calcular la saturación de transferrina, es usar el valor del hierro sérico por 100 sobre la capacidad plasmática para unirse al hierro. Y el valor normal va entre 25 a 55%. Por lo general en promedio un 30%. Entonces, como ven, en la anemia ferropénica, esta saturación va a estar disminuida. Incluso dicen por debajo del 15%. Unas cositas acerca de la ferritina sérica es el test diagnóstico más sensible y más específico para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Recuerden que este valor de ferritina sérica va a disminuir incluso antes de que se exprese la anemia de forma clínica. El valor de ferritina sérica se correlaciona con los depósitos de hierro corporal. Esto se los vuelvo a repetir. 1 microgramo por litro de ferritina sérica más o menos me habla de que hay 10 miligramos de hierro almacenado. Un valor de ferritina sérica por debajo de 12 miligramos por litro me habla prácticamente de que estoy frente a un caso de anemia por déficit de hierro. Cuando se observa una lámina periférica, como es lo que vemos acá tenemos la parte normal con esa palidez central que no ocupa más del tercio del diámetro del eritrocito. En cambio, cuando tenemos un paciente con anemia ferropénica, lo que vamos a tener es el eritrocito es de menor tamaño que un eritrocito normal y no solo eso, sino que es también hipocrómico. Quiere decir que la área pálida central, en vez de ser de 1/3, es mayor a 1/3. Y es lo que vemos acá en estas células, ¿no es cierto? Como esa palidez central ha ido avanzando, dejando prácticamente un anillo de citoplasma con hemoglobina por parte del eritrocito. Una forma en la que nos podemos ayudar para determinar el tamaño de un eritrocito es compararlo con el tamaño de una célula linfoide, por ejemplo. Más o menos los linfocitos miden 10 micrómetros, mientras que los eritrocitos miden 8. Entonces, tratando de comparar los tamaños, vemos que estos eritrocitos son mucho menores que lo que se ve acá en este linfocito, que se correlaciona con el dato de la microcitosis. Si realizo un aspirado de médula ósea, yo lo que voy a encontrar es que hay una eritropoiesis, pero que es
micronormoblástica, o sea, las células son más pequeñas de lo normal. Si hago una coloración de azul de Prusia o de PERS para ver los depósitos de hierro, voy a encontrar que va a ser negativa esta muestra, no se va a apreciar prácticamente depósitos de hierro en esta paciente. El tratamiento de una anemia ferropénica consiste en sulfato ferroso. Se administra una tableta de 200 miligramos que contiene aproximadamente 60 miligramos de hierro elemental. Esto diariamente, pero se tiene que evaluar si hay o no hay respuesta al tratamiento, y eso lo hacemos con el seguimiento de los reticulocitos que van a empezar a desarrollarse después de 3 a 7 días de iniciada la medicación y van a ir aumentando gradualmente. Eso va a ir de la mano con una elevación gradual de la hemoglobina, más o menos de 1 gramo por decilitro cada 4 semanas. Y los valores más o menos se van a normalizar entre las 6 y las 8 semanas, pero a pesar de eso el tratamiento tiene que continuar 4 meses más, y esta vez es para llenar los depósitos corporales. Otra forma de tratamiento es la administración de hierro parenteral, que se utiliza en casos de intolerancia oral o en casos de mala absorción intestinal. Este hierro parenteral lo podemos encontrar bajo 2 formas, el hierro dextrano y el hierro sucrosa. El hierro dextrano tiene una ventaja de que es una dosis única, pero tiene el problema de que genera mayor cantidad de reacciones adversas como anafilaxia, rash o esplenomegalia. Y el otro hierro, el hierro sucrosa, que es el que se usa actualmente, se da 2 a 3 dosis cada 2 a 3 días. Este es más seguro, se ha visto que tiene menos complicaciones, menos efectos adversos. Existe también la llamada anemia de las enfermedades crónicas, que como el nombre lo dice se va a presentar en alguna enfermedad crónica. Dentro de ellas podemos hablar de infecciones microbianas crónicas, como por ejemplo una osteomielitis, una endocarditis bacteriana o un absceso pulmonar. Podemos incluir también los trastornos crónicos inmunitarios, como sería una artritis reumatoidea, la enteritis regional, y podríamos también hablar de neoplasias, sobre todo carcinoma de pulmón, de mama y linfoma de Hodgkin. ¿Cómo es que se produce la anemia bajo el contexto de estas enfermedades? Se piensa que la activación de la inmunidad celular y la producción de citoquinas inflamatorias es la que tendría mucho que ver en esto. Las citoquinas que se liberan son tipo interleuquina 1, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Y lo que van a hacer estas es reducir la producción renal de eritropoyetina, con lo cual va a disminuir la eritropoyesis, pero no solo eso, sino también van a incrementar la producción hepática de hepcidina, con lo cual se inhibe la liberación del hierro ya depositado. ¿Cómo van a ser los exámenes de laboratorio de estos pacientes? Hemoglobina y hematocrito bajos, el perfil de hierro sérico disminuido, hierro de depósito y ferritina elevados, la transferrina sérica disminuida y la capacidad plasmática de unir al hierro también disminuida. Se puede valorar también los receptores para transferrina, que pueden estar normales o en todo caso disminuido. Se puede valorar la eritropoyetina, que debe estar disminuida, el valor de hepcidina sérica, que debe estar elevado. Y bueno, recordar que se trata de una anemia de tipo normocítica, normocrómica. Existen otros requerimientos nutricionales para la eritropoyesis. Ahí tenemos a las proteínas que forman parte de la membrana plasmática, a la cobalamina, la vitamina 12, que tiene que ver con la síntesis de hemoglobina y con la síntesis de DNA, maduración de eritrocitos, etc. Los folatos o el ácido fólico, que tiene mucho que ver con la síntesis de ADN y con la síntesis de RNA. Otras vitaminas como la B6, la B12, la vitamina C, el ácido pantoténico, la niacina, la vitamina A. También en este cuadro se señalan las consecuencias de la deficiencia de alguno de estos nutrientes. Vamos a hablar hoy acerca de la deficiencia de cobalamina y de lo que serían los folatos. ¿Cómo es el metabolismo de la vitamina B12 o también llamada cobalamina? Primero hay que recordar que esta vitamina es necesaria para la síntesis de ADN, para la síntesis de mielina y para el mantenimiento de los niveles óptimos de homocisteína y para la síntesis de metionina. ¿Cuánto se requiere al día? De 2 a 3 miligramos. La dieta
Esta vitamina únicamente se encuentra en productos de origen animal, como son el hígado, la leche y el pescado. Existe cierta síntesis bacteriana a nivel intestinal grueso, pero no es posible la absorción. En cuanto a la absorción, se habla de 3 fases. Una fase oral en la que los alimentos que contienen la cobalamina, al ser masticados, van a estimular la secreción de saliva, y el contenido de la saliva incluye las llamadas cobalofilinas. Esta saliva, junto con los alimentos y la vitamina B12, van a pasar al estómago. En el estómago, la pepsina va a provocar la liberación de la cobalamina de los alimentos. Se va a separar entonces de estos y se va a formar un nuevo complejo, el llamado complejo cobalanina-cobalofilinas, provenientes de la secreción salival. Este complejo es necesario porque evita la degradación de la cobalamina por parte de los jugos digestivos. A la par, en esta fase gástrica también se va a dar la liberación del factor intrínseco. Y la última fase de la absorción es la fase duodenal ileal. En el duodeno, las proteasas pancreáticas van a degradar a este complejo de cobalamina con cobalofilina y va a permitir que se forme un nuevo complejo que sería de la cobalanina con el factor intrínseco. En este estado va a viajar, va a seguir trasladándose a través del tracto gastrointestinal hasta llegar al ilion terminal. En este ilion terminal, este factor intrínseco junto con la cobalamina se van a unir a sus receptores en los enterocitos. El complejo va a ingresar a la célula por endocitosis, para lo cual se requiere calcio y un pH alcalino. Acá tenemos exactamente lo mismo que les he dicho, pero está graficado. Tenemos las cobalofilinas secretadas en la saliva, cómo van descendiendo hasta llegar al estómago. Tenemos a la vitamina B12 proveniente de la dieta. Como saben, viene unida a una serie de proteínas. Ingresa por efecto de la pepsina, se separa de las proteínas y luego se va a unir a las cobalofilinas. Asimismo, en ese momento también se produce la liberación del factor intrínseco. Las cobalofilinas van a seguir descendiendo por el intestino delgado a nivel del duodeno por efecto de las proteasas pancreáticas que están acá. Se va a separar este complejo y la vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco. Este complejo de la vitamina B12 con el factor intrínseco llegan al intestino delgado, específicamente al ilion, se va a unir a su receptor que está a nivel de los enterocitos, va a interiorizarse y finalmente se va a absorber, y su traslado a través de la sangre lo hace unido a otra proteína que sería la transcobalanina tipo 2. Entonces, el transporte en sangre requiere que la B12 se asocie a esta proteína, la transcobalanina tipo 2, para poder llegar a las diferentes células que están sobre todo haciendo mitosis, como son las de la médula ósea o del tracto gastrointestinal. Este nuevo complejo se va a unir a su receptor, se van a interiorizar, la transcobalamina tipo 2 va a destruirse y se va a liberar la vitamina B12. ¿Quién se encarga de sintetizar esta transcobalamina? Los hepatocitos, los macrófagos y las células hematopoyéticas. No es la única que existen muchos tipos como la tipo 1 y la tipo 3, pero para efectos de transporte no son útiles. En cuanto al depósito, el principal órgano de depósito de esta vitamina es el hígado y este se agota después de 1000 días. Por eso es que la anemia de tipo megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 suele tardar más de 2 años en aparecer desde que se da la lesión inicial. ¿Cuánto se pierde por día en un adulto? De 1 a 3 microgramos, donde fundamentalmente en las heces y en la orina. El metabolismo de los folatos, por otro lado, recordamos que los folatos son derivados del tetrahidrofolato. ¿Para qué se requiere de estos folatos? Para la síntesis de ADN, para el mantenimiento de los niveles de homocisteína, y eso tiene mucho que ver con la integridad vascular y con la inmunidad,
Y por lo tanto, bueno, adicionalmente al mantenimiento de los niveles de cisteína tiene que ver con la síntesis de metionina. Es útil también en la conversión de histidina en glutamato y de serina en glicina. Las formas activas fundamentales son la tetrahidrofolato y la metiltetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato en realidad actúa como o un aceptor o un donante de unidades de carbono para diferentes reacciones, dentro de ellas las que tienen que ver con la síntesis de purinas y timidinato. El requerimiento diario es de 100 microgramos, pero se incrementa en situaciones especiales como son el embarazo y la niñez. La cantidad total corporal es de 5 microgramos. Estos folatos están prácticamente en casi todos los alimentos, pero tienen la desventaja de que se destruyen después de 10 a 15 minutos de que estén cociendo. Por lo tanto, la mejor fuente van a constituirla todas las verduras frescas y frutas que no tengan algún tipo de cocción. La absorción de estos folatos ocurre en el duodeno y en el yeyuno proximal y requiere de la conversión de este poliglutamato, que es la forma en la que se encuentran los alimentos, en un monoglutamato. ¿Quién se encarga de realizarla? La monoglutamato carboxipeptidasa 2 del borde en cepillo del enterocito. Una vez dentro del enterocito va a haber otra conversión de monoglutamato en metiltetrahidrofolato, que como habíamos dicho es la forma activa. El transporte en el plasma es bajo la forma de metiltetrahidrofolato y acá unido a una proteína importante que es la albúmina. Su depósito es básicamente hepático, más o menos de 10 a 15 miligramos, bajo la forma de metiltetrahidrofolato poliglutamato, y su agotamiento se produce más o menos a los 100 días. Por lo tanto, la anemia suele aparecer a los 3 meses aproximadamente desde las lesiones iniciales. Las pérdidas diarias son grandes y son fundamentalmente por vía urinaria. Acá tenemos esquematizado lo mismo, ¿no? Los folatos o el ácido fólico. Este es el que viene en los alimentos fortificados. Van a hacer ingreso al tracto gastrointestinal, van a llegar al estómago, van a seguir su trayecto hasta que finalmente a nivel de los enterocitos nosotros vamos a encontrar a una enzima que es la GCP tipo 2, que va a permitir la interiorización del folato, su transformación a la forma monoglutámica, ¿no? Que es la forma real de absorción. Y esta forma monoglutámica después se va a transformar en el 5-metiltetrahidrofolato. Este 5-metiltetrahidrofolato después va a ser transportado por la sangre unido a una proteína que es la albúmina. De ahí va a llevar a diferentes órganos, dentro de ellos el hígado. El metiltetrahidrofolato, recuerden que es de la forma como se traslada en el plasma, va a ir asociada a la albúmina, y cuando llegue a distintas células va a ingresar solamente el metiltetrahidrofolato. Este va a transformarse en tetrahidrofolato y en su transformación va a permitir que la homocisteína se transforme en metionina. Y esto con presencia de un cofactor que viene a ser la vitamina B12. Entonces, como comprenderán, alguna deficiencia de folato va a conllevar a que no se produzca esta transformación, con la consecuente acumulación de homocisteína y con la disminución de la síntesis de metionina. A su vez, este tetrahidrofolato va a ser utilizado para la síntesis de ADN. ¿Qué pasa cuando hay una hiperhomocisteinemia? Esto se ha visto mayor asociación de enfermedades como arteriosclerosis cerebral o miocárdica y también arteriosclerosis de vasos periféricos. El incremento de esta homocisteína también se ha visto asociado con la presencia de diferentes defectos congénitos, como son los defectos del tubo neural, tipo anencefalia, encefalocele, espina bífida, con malformaciones cardíacas y urogenitales y con fisuras faciales, sobre todo la labiopalatina. La hiperhomocisteinemia también se ha visto asociada con un incremento en el riesgo de cáncer de colon, de endometrio y de pulmón. Y finalmente se ha visto que también favorece el desarrollo de retinopatía diabética. Entonces, estos folatos son muy necesarios para evitar llegar a este estado de acúmulo de homocisteína. Vamos a hablar entonces de otro tipo de anemias, que son las llamadas anemias megaloblásticas. En estas hay una alteración a nivel de la síntesis de ADN que conlleva a la apoptosis o muerte programada de las células en la médula.
A esto se le conoce como eritropoiesis ineficaz. Y esto se va a expresar clínicamente como anemia, porque acá las células fundamentalmente comprometidas son los eritrocitos. Va a haber una asincronía entre el núcleo y el citoplasma. ¿Esto qué quiere decir? Como va a haber una alteración, un retardo en la síntesis de ADN por la falta de nutrientes, el núcleo va a ir madurando más lentamente de lo que va madurando el citoplasma. De ahí el término de asincronía. Estas anemias megaloblásticas se caracterizan por la presencia de los llamados megaloblastos, que vienen a ser los mismos precursores eritroides pero incrementados de tamaño. Y cuando ya progresan y salen a sangre periférica, lo que va a conducir es a la presencia de macrocitos, que son los eritrocitos pero anormalmente grandes. Un detalle importante con esta anemia megaloblástica es que los precursores, tanto granulocito como trombocitos, también presentan lo mismo, porque igual requieren de folato para hacer síntesis de ADN y poder entrar en mitosis. Pero los hallazgos que yo voy a encontrar en granulocitos y en plaquetas son de menor grado. Y dentro de las múltiples causas de las anemias megaloblásticas, las más comunes son las asociadas a déficit de vitamina B12 o de folato. ¿Qué voy a tener como consecuencia entonces? Una anemia macrocítica, pero que puede ir acompañada, y por lo general es así, con leucopenia y trombocitopenia. Va a haber hipersegmentación del núcleo del neutrófilo y se va a observar megaloblastos en el extendido de médula ósea. Tenemos acá neutrófilos y glóbulos rojos normales y acá los tenemos en una anemia megaloblástica. Mayor tamaño y no solo eso, sino también hipersegmentación del núcleo del neutrófilo. En médula, en los extendidos de médula ósea, lo que se va a apreciar es la presencia de gran cantidad de megaloblastos. Cuando yo evalúe una lámina periférica con un paciente con esta sospecha, tengo que valorar 3 componentes: cómo están los glóbulos rojos, cómo los blancos y cómo las plaquetas. Los glóbulos rojos, ya sabemos, macrocitos. Y no solo eso, sino que también tienden a ser ovales. Entonces se les llama macrocitos ovales. Suelen ser normocrómicos, aunque dan la apariencia de ser hipercrómicos. Estos 3 hallazgos son bastante raros. Los Cabot Ring, los cuerpos de Howell-Holly y el Stiefling basofílico. Los vamos a explicar en un momento. Lo otro que va a aparecer es la anisopoiquilocitosis, que quiere decir variación en el tamaño, y también va a haber variación en la forma de los eritrocitos. En cuanto a los glóbulos blancos, el conteo va a estar normal o va a estar disminuido y vamos a tener la hipersegmentación nuclear. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a encontrar más de un 5% de los neutrófilos con más de 5 segmentaciones o lóbulos nucleares. También voy a encontrar plaquetopenia. Pueden encontrar plaquetas gigantes y la presencia de un tiempo de sangrado incrementado o incluso púrpura. El primero es un esquema para poder ver las características y el segundo sí es una lámina de sangre periférica. En el esquema vamos a apreciar alteración en la forma. No son redonditos, sino son ovales, los ovalocitos. Y son macrocíticos. ¿Cómo me doy cuenta de que son macrocíticos? Lo tratamos de comparar con los linfocitos. El núcleo del linfocito aproximadamente debe ser igual al tamaño de un eritrocito, pero acá vemos que los eritrocitos son de mayor tamaño que este. Lo otro que vemos es la hipersegmentación. Esto lo vamos a trasladar acá. Ahí están, células grandes pero alargadas, y la hipersegmentación de los neutrófilos, ¿no? Miren cuántos segmentos tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá también en esta lámina se evidencia la anisocitosis, ¿no? Esa variación en volumen. Lo mismo, acá tenemos el macrocito oval, un poco más grande, y acá tendríamos el neutrófilo hipersegmentado. Otras cosas que se describen en este tipo de anemias, pero no son exclusivas de ellas, sino se ven en otras enfermedades, como por ejemplo intoxicación por plomo, es la presencia de estos 3 depósitos intracelulares: los Cabot Ring, Howell-Holly bodies, basophilic stipe. Entonces, ¿en qué consiste un Cabot Ring?
Es una hebra de forma filiforme que por lo general adopta el aspecto de un anillo o en todo caso de una figura de 8. ¿A qué corresponden? Se piensa que son microtúbulos de lo que en algún momento fueron los usos mitóticos, otros consideran que son fragmentos de la membrana nuclear, pero que tienen esa distribución. ¿En qué otras enfermedades, aparte de las anemias megaloblásticas, pueden encontrar estos cabos Reed? Los pueden encontrar en envenenamiento por plomo y en alteraciones de la eritropoiesis. Otro acúmulo que puede encontrar son los llamados cuerpos de Howell-Holly, que consisten en remanentes nucleares ubicadas dentro del eritrocito. Se tiñen de coloración basofílica porque en realidad son remanentes de ADN y se forman porque durante la extrusión o la expulsión del núcleo del precursor se quedan pequeños fragmentos de este ADN acumulados, y si estas células llegan a salir a circulación es el vaso el que se encarga de destruirlas. Y finalmente tenemos a los Basophilia stipin, que vendrían a ser un punteado basofílico, que es lo que vemos acá, que está formado por agregados de ribosomas, mitocondrias y RNA. Se encuentra en envenenamiento por plomo, en las talasemias y en la cirrosis. No son patognomónicos de ninguna enfermedad. Hay algunas en las que se ve con más frecuencia que en otras y no son exclusivos. Es importante recordar que a pesar de que existe un marcado incremento de precursores eritroides a nivel de la médula ósea, estos no son liberados fácilmente a la sangre. En realidad la liberación está muy disminuida, va asociada a destrucción intramedular de estos megaloblastos, pero a pesar de eso sí existe un pequeño número que logra salir a circulación, y esto es porque el déficit de DNA no es exactamente el mismo para todas las células, sino hay algunas que se ven más afectadas que otras. Estos elementos que pasan a la circulación lógicamente también van a tener otras, no solamente tienen alteraciones morfológicas, sino también las van a tener de tipo metabólico. Por lo tanto, su destrucción podría o tendería a estar acelerada en un tiempo menor a 120 días, lo cual explicaría el por qué algunos de estos pacientes hacen anemia hemolítica con algo de ictericia. El aspirado de médula ósea, lo que se va a encontrar básicamente son megaloblastos. Estas células son de tamaño nuclear y citoplasmático grande. Existe la llamada disociación o asincronía entre el núcleo y el citoplasma. En esta disociación, el eritroblasto, al tratar de entrar en mitosis y querer doblar el contenido de ADN para poder cubrir esta mitosis, no tiene a la mano el aporte suficiente de vitamina B12 ni de ácido fólico y entra en una especie de estado quiescente, un periodo intermitótico en el que se denomina megaloblasto. Va a haber entonces un retraso en la maduración nuclear, pero la maduración citoplasmática va a seguir, va a avanzar. A pesar de eso, la síntesis de la hemoglobina todavía continúa y es adecuada para la etapa de maduración, es que con ella no habría mayor problema. Se produce lo que se llama el arresto en la maduración de los eritroides, que quiere decir que hay abundantes precursores de los más tempranos, pero hay pocos precursores de los más tardíos. En cuanto al aspirado de médula ósea, lo que yo voy a encontrar van a ser precisamente los megaloblastos. Voy a encontrar abundantes células en mitosis. Puedo encontrar los neutrófilos hipersegmentados. Las causas de una deficiencia de vitamina B12 son múltiples, pero podremos agruparlas en tres. La anemia perniciosa, que es la causa más común y que consiste en una gastritis de tipo autoinmune en la que se van a formar una serie de anticuerpos que van a ir dirigidos, algunos contra el factor intrínseco y otros van a ir dirigidos contra las células parietales, que son las que producen este factor intrínseco a nivel gástrico. Al tratarse de una enfermedad autoinmune, la probabilidad de encontrar otras enfermedades autoinmunes es bastante alta, dentro de ellas la enfermedad tiroidea, y también existe una mayor asociación con el desarrollo posterior de un carcinoma gástrico. Otras causas de deficiencia de vitamina B12, una gastrectomía porque no hay las células necesarias para la síntesis del factor intrínseco. Las resecciones iliares y los trastornos iliares también van a conllevar
en algún punto a la deficiencia de vitamina B12. Entonces, en cuanto a esta vitamina, como causante de anemia de tipo megaloblástico, es más común por un problema de déficit de absorción que por un problema de ingesta inadecuada. La clínica la comparte con cualquier clínica de anemia, palidez, fatigabilidad, puede haber cierto grado de ictericia por lo explicado anteriormente. Lo otro que aparece es un compromiso neurológico que puede ser de 3 tipos. Una simple neuropatía periférica con parestesias y adormecimientos puede llevar a la degeneración de los cordones posteriores medulares, o sea, un síndrome de degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que causa alteraciones en el sentido de la posición y vibración y ataxia de tipo sensorial. Y finalmente podremos llegar incluso a tener cambios cerebrales, hablando de alteración de personalidad, demencia, psicosis. Es más, pueden presentarse incluso sin que haya signos de anemia. En los exámenes de laboratorio, la vitamina B12, su concentración sérica va a estar disminuida, mientras que la concentración de los folatos es normal o está un poco aumentada. Si tengo la probabilidad de hacerlo, puedo dosar anticuerpos séricos contra el factor intrínseco. Se puede realizar un test de Schilling que evalúa la capacidad absortiva de vitamina B2 a nivel del tracto gastrointestinal. Lo otro que tengo que verificar es la respuesta de los reticulocitos a la administración parenteral de la vitamina B12, que debe ser alta. El tratamiento consiste en dar una dosis de ataque o inicial de 1000 microgramos de hidroxicobalamina por 7 días y de ahí una dosis de mantenimiento de 1000 microgramos por día, pero esta se administra cada 3 meses. En cuanto a la deficiencia de folatos, también podemos agrupar en diferentes causas. Dentro de ellas las nutricionales, o sea, las que hay poca ingesta y tienen mucho que ver con la edad adulta, con el hecho de que estén alojados en instituciones ya sea infantiles o geriátricos, con el alcoholismo. Podemos tener deficiencia de folatos por un problema de mala absorción, con las enteropatías inducidas por el gluten, las dermatitis herpetiformes, el sprue tropical. Igual puede pasar cuando hay un exceso de utilización, como cuando ocurre en la gestación, en la lactancia, la prematuridad. En otras enfermedades hematológicas como son las anemias hemolíticas o las mielofibrosis, en neoplasias, en enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Puede haber también otra causa de deficiencia de folatos cuando hay una excesiva excreción urinaria, que se puede ver en la falla cardíaca congestiva y en la diálisis de manera crónica. Puede haber también por drogas como son los anticonvulsivantes, la sulfasalazina, metotrexato y una deficiencia de origen múltiple o mixta, en la que incluiría a los problemas hepáticos, al alcoholismo. Las manifestaciones clínicas de este tipo de anemia son exactamente igual a las otras: debilidad, fatigabilidad, presencia de úlceras en la boca, pérdida de pelo, alopecia, dermatitis, acromotrixia, y lo importante acá es que no se producen alteraciones neurológicas. Y es la principal diferencia que tiene con la deficiencia por vitamina B12. En los exámenes de laboratorio, las concentraciones de folato van a estar disminuidas. Las concentraciones del folato intraeritrocitario también van a estar disminuidas. Es mucho más específico porque una vez que el folato está dentro del eritrocito, más o menos va a mantener ese nivel durante todos los demás estadios. Lo otro que también se puede dosar es el contenido de homocisteína en sangre. El tratamiento consiste en dar de 1 a 2 miligramos de ácido fólico por día. Es un poco difícil separar la anemia de origen en déficit de vitamina B12 de la déficit de folatos, porque hay muchas cosas entre ellas que incluso se superponen. La clínica es muy similar, pero hay que recordar un detalle importante, es de que si bien es cierto yo puedo tener un paciente con déficit de vitamina B12 y asumir que por lo tanto también debe tener un déficit de folato,
y administrarle folato, voy a ver cierto mejoramiento de los síntomas de anemia, es cierto, pero el problema está en que se puede provocar una degeneración combinada subaguda a nivel de médula ósea. La bibliografía recomendada para esta sesión es el Robbins, de Patología Humana, Guyton, Tratado de Fisiología Médica, Esencialidades de Hematología. Ya nos estamos viendo, muchachos. Gracias.